la bienvenida a los nuevos académicos que significan nuevos aportes para la academia, nuevas inquietudes y mayor fuerza para el estímulo hacia los conocimientos y hacia la sociedad en lo que nosotros podamos aportar y que seguramente ellos van a cumplir con los cometidos de esta institución que desde hace tantos años se vienen cumpliendo año a año. Así que damos la bienvenida y reiteraremos estas bienvenidas en los próximos días a los nuevos académicos. Buenas tardes, señora presidenta de la Academia, estimados académicos y colegas y público presente. En primer lugar, agradezco a la Academia que me haya dado la oportunidad de presentar a Carlos Carmona. Es un gran gusto tener esta oportunidad. Nosotros, como parte de la sección Biología Médica, los que integramos ese ámbito dentro de la academia, propusimos a Carmona, luego de haber analizado, obviamente, junto con otros colegas que eran candidatos muy buenos, pero entendimos que Carlos Carmona merecía ampliamente ser parte de la Academia Nacional de Medicina. Nosotros tenemos por lo menos tres grandes ejes para considerar temáticamente, porque de hablar de Carlos podría llevar mucho rato, porque tengo unos pocos minutos, simplemente decir qué tres ejes podemos tener en cuenta para considerar a Carlos como un excelente miembro de la Academia Nacional de Medicina. En primer lugar, como parte de la sección Biología Médica, lo consideramos un investigador básico relevante. Siendo médico, se recibió de médico en la UDELAR, pero tiene una carrera científica destacada en el ámbito particularmente de la biología parasitaria. Carlos es especialista en parasitología, luego hizo una formación profunda postdoctoral en Irlanda, que fue un paso importante, y a partir de allí empezó a desarrollar su formación y su actividad docente y de investigación en ámbitos vinculados a la Facultad de Ciencia, el Instituto de Higiene, la Facultad de Medicina, en todo ese contexto, podemos decir bajo el paraguas de la Unidad de Biología Parasitaria, Carlos estuvo pasando por todos los niveles, desde grado 1 a director del área. Fue en el área de la biología parasitaria el director, coordinador de la unidad durante 11 años. También fue coordinador del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, o sea, trascendiendo mucho más allá y también durante un periodo prolongado. Carlos es investigador grado 4 del PDCIBA, en reconocimiento, obviamente, por su nivel académico y de publicaciones científicas y formación de recursos humanos. Y si miramos qué ha hecho Carlos en biología parasitaria, bueno, él ha aportado en la dilucidación de ciertos mecanismos, identificación de moléculas que puedan tener potencial interés para el tratamiento de enfermedades parasitarias, tanto a nivel humano como veterinario. Esto ha dado lugar no menos de 65 publicaciones en revistas internacionales arbitradas. Uno puede decir, bueno, esta temática es interesante, publicó muy bien en cantidad, pero tiene otro dato muy importante, Carlos, como para definir lo que ha hecho en su vida científica. ¿Cuánto ha repercutido en el conocimiento en el mundo? Y si uno mira cuántas veces han sido citados los artículos de Carlos Carmona, tiene 3.364 referencias de sus trabajos científicos publicados. O sea, eso ha sido utilizado en el estado del arte del conocimiento por numerosos autores de distintas partes del mundo
reconociendo entonces que ese conocimiento centralmente hecho en su enorme mayoría en Uruguay ha tenido ese impacto. También destacar la cantidad de recursos humanos que se han formado al lado de Carlos a nivel de pregrado, de tesinas de grado y también de posgrado, tesis que obviamente concluyeron y donde él fue clave para dar ese ámbito. Y para esto él no utilizó necesariamente solamente las condiciones que le daban los ámbitos de la universidad, sino que Carlos fue extremadamente activo en conseguir proyectos financiables, particularmente a nivel internacional. Carlos ha tenido proyectos que ha dirigido con financiamiento de Comunidad Económica Europea, de fondos suecos, de fondos japoneses, o sea, fondos de distintas partes del mundo que han dado las condiciones en ese ámbito de trabajo donde él ha estado a hacer factibles preguntas que estaban en la frontera del conocimiento. Entonces, ese liderazgo que Carlos tuvo, plasmado en publicación científica, en formación de gente, también se plasmó en mejorar las condiciones de los ámbitos de trabajo donde él estaba, sin escapar a la gestión, cosa que todos sabemos lo que representa la gestión en los ámbitos universitarios y por tiempos prolongados como él asumió. Pero otro pilar que consideramos en la comisión como de extremado interés es que Carlos es además un médico clínico. O sea, es sí un investigador básico, lo demostró ampliamente por todo lo que acabo de decir, pero Carlos hizo la especialidad de dermatología, es dermatólogo. En la cátedra de dermatología de la Facultad de Medicina desempeñó en titularidad los cargos de grado 2 y de profesor adjunto de la clínica dermatológica de la Facultad de Medicina. Al mismo tiempo, Carlos acredita que trabaja como dermatólogo. Uno de sus primeros trabajos fue en el año 1992 en el Hospital Británico, donde desde esa época él es dermatólogo del Hospital Británico, de hace 6 años es el jefe del Departamento de Dermatología del Hospital Británico, pero a su vez ha trabajado como dermatólogo en otras instituciones. Entonces, cuando reflexionamos tanto de que hoy en la medicina ese peso de poder tener los puentes entre lo clínico y lo básico, entre el conocimiento más fundamental y el manejo de los pacientes, esos puentes podemos mirar a Carlos y decir, él es un puente, porque él durante varias décadas de mañana trabajaba como clínico y de tarde lo veíamos como un investigador básico importante. Ese puente que él ha podido cultivar y consolidar ha sido también una imagen que ha contagiado a muchos médicos a que se puede hacer la investigación básica y la actividad clínica. Muchos en general terminan en determinado momento optando más por una cosa o la otra, pero él lo desarrolló durante unos 26 años en ese perfil en particular. Entonces, tener un médico clínico con esa formación básica para la Academia Nacional de Medicina es realmente muy importante. Y además, un tercer pilar. Carlos es reconocido por ser una persona con altos valores. Y yo puedo acreditar, porque tuve la suerte, la coincidencia de que por un determinado tema de similitudes entre cáncer y parásitos, nos conocimos y empezamos a trabajar y colaboramos durante varios años. Y realmente podemos decir su honestidad, su ética, la búsqueda de ser justos en todas las instancias, pero también de permitir la amplitud, las discrepancias sin pelearnos. Es muy difícil pelearse con Carlos, además, realmente yo nunca lo pude hacer. No, la verdad es que uno concibe que todo eso junto, un investigador básico de alta jerarquía, un clínico plenamente en actividad, que además tenga esos valores que son fundamentales en la vida médica y en cualquier actividad, determinan de que sea muy merecido que Carlos Carmona haya ingresado a la Academia Nacional de Medicina y, como acaba de decir la presidenta, la riqueza no solamente de Carlos, sino de las 4 que ingresan a la Academia, que es algo muy bueno que tengamos toda esta posibilidad,
de la academia, pero en particular me refiero a Carlos, es un elemento muy importante para seguir enriqueciendo nuestro ámbito de trabajo. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Buenas tardes. ¿Se escucha? Voy a leer porque el tiempo es corto y si yo me voy, empiezo a acordarme de las cosas que hicimos juntos con Eduardo y empiezo a mirar para atrás y me voy a ir por las ramas. Entonces, eh, señora presidenta de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos académicos, colegas, amigos, es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial. Recibir esta distinción y pasar a formar parte de esta prestigiosa institución es un privilegio que valoro profundamente. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Academia por este reconocimiento que representa para mí no solo un logro profesional, sino también un compromiso con la excelencia científica y médica. Agradezco a quienes han sido fundamentales en este camino, a mis maestros, que marcaron mi vocación con su ejemplo, a mis colegas y estudiantes con quienes comparto la pasión por la investigación y la clínica, y por supuesto a mi familia, a mis hijos, Valentín, Agustín, a mi compañera de tantos años, Virginia, y a María, mi compañera actual. Su apoyo incondicional ha sido la base de los logros que he podido alcanzar. Si miro para atrás, yo creo que el punto de arranque fue cuando mi madre, que tenía la ilusión de que su hijo fuera un universitario, digamos, me regaló cuando tenía 9 años el Tesoro de la Juventud. No sé si se acuerdan del Tesoro de la Juventud. Bueno, eso, mi madre me inoculó el bichito de la curiosidad intelectual. Yo creo que ese fue un puntapié inicial en todo este camino. Ingresar a la academia no es solo un reconocimiento, sino una gran responsabilidad. Esta institución, con su legado de excelencia, representa el compromiso con el avance del conocimiento y la mejora de la salud en nuestra sociedad. Asumir este lugar significa integrarse a una comunidad de académicos cuya labor resulta fundamental para el desarrollo de la medicina en Uruguay. Estoy honrado profundamente de ser parte de esta tradición y al mismo tiempo asumo con humildad el desafío de contribuir desde mis modestas aportes a su crecimiento. Desde los comienzos de mi trayectoria he abrazado, como decía Eduardo, dos áreas que, aunque pueden parecer distantes, han estado profundamente entrelazadas: parasitología y dermatología. En el ámbito de la parasitología, mi labor se ha centrado en la investigación y la docencia, primero en Facultad de Medicina, luego en la Unidad de Biología Parasitaria de la Facultad de Ciencias, que tuve el privilegio de conducir tantos años. En ese marco, desarrollé investigaciones con el fin de dilucidar los mecanismos por los cuales los parásitos invaden, migran y se instalan en los hospederos, empleando herramientas de distintas áreas, inmunológicas, bioquímicas, moleculares, desde el modelado matemático de la transmisión de la hidatidosis en Uruguay hasta el desarrollo de vacunas recombinantes por ingeniería genética. Siempre con el norte de diseñar estrategias para el control y reducción del impacto sanitario. En este momento, me gustaría recordar a los profesores Luis Calegari y Elvio Gesuele, que contribuyeron de manera decisiva, no solo en mi formación como parasitólogo, sino también en mi formación como dermatólogo, ya que en la policlínica de micosis de la cátedra se veían y se estudiaban muchos pacientes con micosis superficiales y subcutáneas. Y luego quiero recordar a Luis Yarzábal, que me facilitó el camino para abrazar la investigación básica aplicada de los parásitos con la apertura de la Unidad de Biología Parasitaria. Por otro lado, en forma paralela, en dermatología mi enfoque ha estado centrado en la atención diaria de los pacientes, como decía Eduardo. Si bien en los comienzos como docente en la cátedra de dermatología participé en la concreción de proyectos de investigación que incorporaban conocimientos de la inmunología a la comprensión de la patogénesis de enfermedades altamente prevalentes, inflamatorias como la psoriasis y la dermatitis atópica. En ese sentido, quiero recordar como mentores al profe Viñale, quien con su vasta biblioteca me abrió un horizonte increíble de la especialidad, y a los profesores Néstor Macedo, acá presentes, José Pasandini y José Bruno, quienes desde distintas perspectivas y miradas diferentes me enseñaron a tener siempre al paciente como centro. El paciente como centro
y el paciente como docente, aprender de todos los pacientes, ser capaces de aprender de todos los pacientes. Todos los pacientes tienen algo para enseñar. La medicina, como toda ciencia, es un camino de constante evolución. Hoy más que nunca enfrentamos el desafío de integrar la biotecnología, la inteligencia artificial, la medicina de precisión con conocimientos clínicos acumulados a lo largo de generaciones. En ese sentido, creo firmemente que el diálogo entre la investigación biomédica y la práctica médica será clave para el futuro. La capacidad crítica para adaptarse a los cambios será fundamental para responder a los desafíos sanitarios que nos esperan. Como parte de esta academia, asumo el compromiso de seguir contribuyendo a su misión, fortaleciendo los lazos entre la ciencia, la educación y la atención de los pacientes. Permítame finalizar citando al médico, poeta médico Juan Carlos Macedo. Construir es la única decencia. Gracias. Señora presidenta de la Academia Nacional de Medicina, estimados colegas académicos, colegas, señoras, señores, es para mí un honor, un gusto, una satisfacción presentar al académico profesor Dr. Jorge de Becky Gutiérrez. Jorge es el mayor de 3 hermanos, hijos del matrimonio del también profesor Dr. Jorge de Becky Larralde y Marina Gutiérrez. Su padre fue un destacado impulsor de la cirugía plástica como especialidad y fue el primer director, profesor de la Cátedra de Cirugía Plástica y Quemados de la Facultad de Medicina de la UDELAR. No es difícil darse cuenta que Jorge creció a medida que iba creciendo la cirugía plástica en el país. Ingresó a la Facultad de Medicina en 1966, habiendo hecho primaria en el Colegio Ivy Thomas y secundaria en el Instituto Cranton. Se recibió en 1976 y de especialista en cirugía plástica en 1979, cuando la cátedra tenía recién 2 años de vida. Siendo estudiante, ingresó en forma honoraria a la cátedra de anatomía para después de concursos ocupar cargos docentes en ella desde 1970 durante 15 años para retirarse cuando había completado el cargo de profesor adjunto. En 1977 ingresó como asistente en el laboratorio de microcirugía, ocupando posteriormente todos los cargos del escalafón docente de la Cátedra de Cirugía Plástica y Quemados, para culminar como profesor director entre 1998 y 2005. Estuvo en total 29 años en la cátedra. Su formación no se limitó a nuestro medio, hizo 5 misiones de estudio, 3 en Estados Unidos, 1 en Francia y otra en México. Tuvo una profusa membresía y participación en sociedades científicas de la especialidad y subespecialidades nacionales, argentinas, panamericanas, iberoamericanas e internacionales, habiendo ocupado en muchas de esas cargos de dirección. Tiene una importante producción científica repartida en trabajos publicados en revistas y libros de especialidad y además 14 videos, en la mayoría de los cuales detalla nuevas técnicas para resolver diferentes patologías o problemas complejos de la especialidad. A todo ello hay que sumarle que obtuvo 3 premios por sus trabajos, 2 de tipo internacional y 1 que fue una mención de honor al llamado del Gran Premio Nacional de Medicina de nuestra Academia en 1986. Para el académico de Becky, la asistencia siempre estuvo ligada a la docencia, y así lo recuerdan todos aquellos que trabajaron con él. Su espíritu emprendedor e innovador en la especialidad, unido a su vocación docente, queda de manifiesto en la numerosa cantidad de participaciones en congresos y cursos internacionales como conferencista o expositor. Lo hizo 55 veces en nuestro medio y 81 en diferentes países, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, en España, en Hungría, en Suiza, en Turquía, en Sudáfrica y en Australia. Para terminar con esta síntesis de su actividad académica, quiero subrayar 3 de los logros más importantes que creo que el doctor de Becky ha dejado en nuestra sociedad. El primero fue el desarrollo y la incorporación a la práctica habitual
de la microcirugía vascular y nerviosa a partir de 1978, cuando su padre era profesor director, y que permitió, entre otras cosas, el reimplante y trasplante de miembros y de dedos amputados, habiendo Jorge hecho de las primeras operaciones de ella. El segundo logro fue el desarrollo de la cirugía craneofacial a partir de 1983, bajo la dirección del entonces profesor Juan Jacobo Hornblas. Y el tercero, el desarrollo en especial de la cirugía de la patología de la mano cuando él era profesor. Pero quisiera señalar algunos otros aspectos del académico de Becky. Yo lo conocí como compañero de generación en algunos cursos, pero nuestro acercamiento y el nacimiento de nuestra amistad se inició cuando durante 2 años casi diariamente nos reuníamos para estudiar y preparar el concurso de internado, junto a la doctora Jenny Pronzuk y los doctores Jorge Gravino y Luis Piñeiro Gutiérrez, y posteriormente porque trabajamos juntos durante 28 años en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Jorge fue siempre tranquilo, no de muchas palabras, pero certero en sus apreciaciones, empático, generoso en compartir sus conocimientos y experiencias. Como compañero de trabajo y docente se le reconoce su ecuanimidad, su entusiasmo para lograr nuevas metas y superar las ya logradas, afable y respetuoso para con todos sus colaboradores y profundamente ético. No hace mucho me confesó que había dejado de hacer ciertos procedimientos estéticos muy demandados y económicamente redituables porque no estaba conforme con los resultados a largo plazo de los mismos, lo que demuestra además su compromiso y su responsabilidad para con los pacientes. Disfruta de la música clásica y en especial de la ópera. En los últimos años ha encontrado en el campo motivos para estar ocupado. Es apasionado por el automovilismo. Le encantan los autos de colección y el automovilismo competitivo. Ha circulado como piloto en coches de carreras en varias pistas de los circuitos de Fórmula 1 y ha corrido rally con el doctor Jorge Garbino, tanto en América como en Europa, que era donde vivía Garbino. Tanto su entusiasmo que se lo transmitió a su esposa Silvia, con quien también ha compartido en rally de autos clásicos en nuestro medio. Por todo esto, quiero felicitar a su señora Silvia, a su hijo Matías, a su hermana Rosario y el resto de sus familiares y amigos por el merecido reconocimiento que se le ha hecho a Jorge y a la academia, porque ha incorporado un integrante que va a ser un eficiente colaborador y muy buen compañero de trabajo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, señores académicos, señora Presidente, señora Sonia Bongrandi, familiares, amigos. Ahora, familiares, amigos, señoras y señores. Es una gran satisfacción para mí estar hoy aquí, siendo aceptado como miembro de esta institución. Esta institución que tiene tanto prestigio, significa para mí una culminación de una carrera académico-docente y su vez, como fue expresado mucho mejor que ahora, significa una responsabilidad grande que espero poder cumplir. Este es un logro de muchos años, es un logro que no comienza en unos días. Probablemente haya empezado en mi casa paterna con el trabajo de mis padres, en inculcarme los valores, con mi interacción con mis hermanos, con mis amigos y los distintos profesores que participaron en mi formación. Es imposible nombrar toda la gente a la que yo debería agradecer haberme dado la posibilidad de estar hoy acá. Voy a tratar de recordar algunos y lo voy a ir haciendo a medida que desarrolle la exposición. Además, me parece, y lo que quisiera rescatar también, es que esto es un reconocimiento de la cirugía plástica como especialidad médica. La cirugía plástica tiene una cosa que es un problema que es la cirugía estética.
La cirugía estética despierta la curiosidad de la gente, el interés en las revistas de divulgación general, y en general no es por las mejores razones, suele ser por las que no son las más adecuadas, siendo, eh, no siendo una cirugía para nada frívola. Es una cirugía importante, es una cirugía que puede dar resultados muy gratificantes para el paciente y también para el cirujano. Pero está expuesta a la publicidad que se hace en los medios generales. El quehacer de la cirugía plástica es mayor que la cirugía estética. Yo me acuerdo cuando yo decidí dejar de hacer cirugía estética hace ya como 10 años, antes de retirarme, la gente me preguntaba, ¿y qué vas a operar entonces? Como que no hay otra cosa que lo estético, ¿no? Este, en la cirugía plástica hay dos grandes capítulos, que es la parte estética y la parte reparadora. Las dos, en cierta forma, actúan sobre la anatomía. La estética actúa sobre una anatomía normal que se modifica para cambiarle la forma, para cambiarle el carácter que haga que el paciente no le guste y hacerlo más agradable a su vista. En la cirugía reparadora lo que se hace es intentar volver a la anatomía normal. Si era aquello que fue alterado por la enfermedad, volver a darle el aspecto normal para que no llame la atención o no sea una deformación que pueda molestar. En ambos casos es muy importante el conocimiento de la anatomía. Y desde que empecé facultad y me decidí a encarar una carrera quirúrgica, entre los cuales inconscientemente seguramente ya estaba la cirugía plástica, entré en la cátedra de anatomía, donde estuve 15 años, como profesor recién el José Pedro, y el hecho importante ahí, bueno, estuve con el profesor Alfredo Ruizliar y después con el profesor Gonzalo Estapé, y ellos tenían, los dos hicieron la misma política en que la anatomía, la cátedra de anatomía era además una escuela en el sentido que tenía la Asociación Rioplatense de Anatomía. La Asociación Rioplatense de Anatomía era una asociación que había fundado el profesor Ruizliar, que juntaba a la mayoría de las cátedras de la República Argentina con la nuestra. Y hacía todos los años un congreso en alguna sede que iban rotando entre todas las cátedras. Eso obligaba, por un lado, a hacer una producción científica, a investigar. Teníamos los cadáveres y teníamos la motivación. Nos enseñaban a hacerlo, nos ayudaban, nos escuchaban las presentaciones, nos criticaban, nos obligaban a escribir todo de nuevo, es decir, todo el proceso normal de esa etapa docente. Y después estábamos obligados a hablar, a presentar nuestra investigación frente a un público que no conocíamos, un público integrado por profesores y alumnos de otro lado. Eso fue una escuela muy importante para nosotros. Mi tesis de docencia es sobre la anatomía del facial extrapetroso. Es un nervio trascendente el facial en la cirugía de la cara. Y bueno, lo investigué durante muchos años y eso culminó reuniendo todos los trabajos en la tesis de docencia, que es un trabajo que a mí me gusta cuál fue el resultado. El otro tema que fue tocado era la parte de la microcirugía vascular. La microcirugía vascular consiste en la sutura de vasos de 1 milímetro de diámetro aproximadamente, arterias, venas y también los nervios o sus fascículos. Eso permite el reimplante de amputaciones con pedículos chicos, como los dedos, una oreja, distintos órganos, y permite el trasplante de tejidos, hueso, músculo, piel, todo eso puede trasplantarse con un pedículo a otra zona del organismo como tejido vivo, no expuesto a no vivir como pasa con el caso del injerto, que no tiene su vascularización propia. Eso se formó un laboratorio docente en el Hospital de Clínica, se formaron los doctores Giovanni y Freundlich, que fueron
con quienes armamos equipo y trabajamos muchos años. Y se hicieron los primeros trasplantes de tejidos en el Hospital de Clínicas, con buen resultado. Se hizo un reimplante múltiple, el primer reimplante múltiple de dedos en el Sanatorio Banco Seguros, y eso despertó digamos, el interés y la aprobación del profesor Ardao, que era el jefe del servicio de cirugía. Y a partir de ahí empezó a funcionar el servicio de microcirugía de la Central de Servicios Médicos del Banco Seguro, que ha tratado cientos de pacientes con estos problemas. El tema de craneofacial, yo siempre me gustó que, no me gusta oír cuando la gente tiene que irse a operar a otro lado, o ir a tratarse algo a otro lado. Es una situación de mucho estrés, de mucho problema, sin considerar el aspecto económico, ¿no? No es nada cómodo, ¿no? La gente que conozco que lo ha hecho ha pasado realmente mal. Y yo pensaba que todo debería poder hacerse acá. La cirugía craneofacial es la cirugía de la base del cráneo, la cirugía que trata las patologías que involucran a la base del cráneo. Como tal, era considerada que no se podía hacer por el riesgo de conectar fosas nasales con cráneo y el riesgo de una infección. El profesor Guiot y el profesor Tessier de París demostraron que eso no era así, que se podía hacer, y abrieron entonces una puerta enorme a toda la patología de la base del cráneo, tanto traumática como congénita, que son una cantidad de alteraciones, como a la parte tumoral. También se operó acá por primera vez en el Hospital de Clínicas, se armó todo un programa, empezó con mi padre y después se continuó con mucho entusiasmo con el profesor Omblas, y es un equipo, se armó, que sigue trabajando al día de hoy. Es un equipo importante que esté bien entrenado. Es totalmente distinto que todo. Si, por ejemplo, en un niño son operaciones de 10, 12 horas, muchas veces, que llevan una reposición de 2 o 3 veces la volemia. Entonces genera toda una serie de alteraciones que, si no son tenidas en cuenta, puede tener muy malas consecuencias. Eso acá ha funcionado muy bien, por suerte. El equipo funcionó muy bien, gracias a la formación que se hizo. Acá fue muy importante también la parte anestesiológica, donde la doctora Ana Montaldo hacía las anestesias y tenía un perfecto manejo y control. El otro tema que creo que es trascendente es la parte de gestión, de administración. Como cirujano a uno no le gusta la administración, en general es algo que molesta, pero es imposible hacer cirugía sin administración. Y es imposible cuando cada vez las cosas son más complejas, como es, por ejemplo, el centro de quemados. El centro de quemados fue un logro del profesor Omblas, casi una hazaña increíble, producto de su tesón, de su persistencia, de su insistencia, durante toda su vida. Yo a mi padre lo vi también luchar toda su vida por un centro de quemados, nunca lo pudo conseguir. El profesor Homblas finalmente lo consiguió. Es una estructura muy compleja, con mucho personal, con personal especializado, y además muy caro. El quemado es un paciente muy caro, por lo cual a los encargados de pagar no les gusta mucho tener un centro de quemado. Pero hoy, por suerte, el centro de quemados existe, se gestionó bien, finalmente además con la colaboración más que la colaboración, con el profesor Artucio y el doctor Jorge Pomi, que presidieron las comisiones directivas mientras yo fui director técnico, se pudo disminuir los costos, aumentar los ingresos y hacer que el centro, que corría serio riesgo de ser cerrado por su costo, pudiera sobrevivir y continuar hasta hoy, dándole al país y a los uruguayos una asistencia, en el caso de una quemadura grave, correcta, adecuada a las posibilidades del mundo, ¿no? Tenemos uno de los mejores centros de quemado de Latinoamérica. Acá colaboró también alguien que debo mencionar, el profesor Fortunato Benaín, de Buenos Aires, junto a la mayor parte de los centros de quemado de Uruguay, de Sudamérica, y trabajó mucho para que se hiciera el centro acá.
Se mencionó la cirugía de la mano. La cirugía de la mano yo creo que es trascendente. La mano es gran parte de lo que es el hombre, ¿no? Y su tratamiento correcto es muy importante. Se trata función y se trata órgano de los sentidos, que la mano es las dos cosas. Esta cirugía hoy forma parte en el Uruguay de la cirugía plástica. En otros países forma parte de la traumatología. Y en los países más desarrollados ya es una especialidad autónoma por sí misma, que creo que es a lo que se debe ir. Yo impulsé acá la creación de la Asociación Uruguaya de Cirugía de la Mano, conseguimos su afiliación a la Federación Internacional y a la Federación Latinoamericana, y todo eso funciona. Pero la enseñanza yo creo que debe ser potenciada, llevándola a que en algún momento se transforme en una especialidad de por sí. Los cirujanos plásticos no les va a gustar que yo diga esto, pero es una oportunidad para ellos también, ¿no? Bueno, ¿qué puedo ofrecer yo a la academia? Yo estoy para lo que se necesite. Estos temas de lo que hablé, todos tienen su parte ética, que no es menor. La cirugía estética implica a veces muchos problemas éticos muy especiales. Y tengo también otra oportunidad, ahora que, digamos, con mi ocupación actual de productor rural, de participar en lo que sea la relación con la medicina veterinaria y la visión de una salud única que sea lo más adecuado, lo más correcto posible. Así que bueno, espero poder cumplir con la responsabilidad, que estoy tomando cierta conciencia de que la tengo, y les agradezco el privilegio y la distinción. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta ceremonia de recepción de dos nuevos académicos y por supuesto que aparte de darles la bienvenida, les vamos a dar mucho trabajo para poderse incorporar en algunas de las comisiones en las cuales realiza su función en la Academia Nacional de Medicina. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo plenario, en el cual daremos la recepción al doctor Griñola.